Salmo 90. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Yahvé, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Yahvé, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora nos encontramos en el Salmo 90. Quiero ser muy práctico en esta mañana, pero antes de pasar a toda esa aplicación práctica que quiero que veamos, tenemos que dar un repaso al Salmo. Siempre me sorprende a mí cuando me acerco al Salmo 90 que me diga que era una oración de Moisés. Tenemos que empezar ahí. Este Salmo, este poema o canción que podamos tener delante de nosotros fue una oración que Moisés hizo. Quizá cuando estaba de pastor, quizá cuando estaba en el desierto guiando al pueblo, pero cuando nosotros miremos todo lo que es el Salmo, recordar lo que sabemos, la información que hemos recibido de Moisés, eso es muy importante. Fijaros lo que nos dice, nos empieza diciendo que Dios es siempre, en la creación, en todas las cosas, tú eres Dios. Moisés escribiendo Génesis, hablándonos de la creación, y en esta parte de su poema o de su oración sale esta idea. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No has mudado, eres siempre. Dios es siempre. Desde esa perspectiva, pasamos a los versículos siguientes y nos da todo el contraste. La vida del ser humano es una oportunidad que nos da a la conversión. ¿Qué es lo que tenemos nosotros delante de la eternidad de Dios? Unos años que va a pasar y lo que tenemos que buscar es la voz de Dios que nos llama a la conversión, al cambio. Es lo que decíamos también en otra ocasión, es la oportunidad que tenéis de restaurar lo que está dañado en vuestras vidas. No habéis venido para estar aquí, porque este no es nuestro fin, ya llegaremos acerca de la eternidad, sino que este es un tiempo pasajero donde tenéis la oportunidad de buscar la conversión, el cambio, el nuevo nacimiento. Pero recordad, versículos 5 y 6, que esto pasa de manera muy ligera. Si algo hemos leído en Eclesiastés y podemos leer en el Salmo 39 y lo podemos leer aquí en el Salmo 90 y en otras partes de las Escrituras, es que eres como la hierba, acuérdate, no eres un cedro que dura mucho tiempo, no eres una planta de plástico que puedes estar todo el tiempo, eres como la hierba, que florece en la mañana y en la tarde se seca. La flor aparece y desaparece enseguida. Tenemos que tener esto siempre en cuenta, la ligereza de nuestros años. ¿Y esto por qué? Versículos 7 al 10. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra caída, por la corrupción que ha venido.
Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. La culpa. No hemos perdido la eternidad que podríamos tener en el paraíso por alguna circunstancia externa, sino por nuestro propio pecado. La muerte ha llegado a nosotros por causa del pecado. El pecado general, de la caída en Génesis, pero los pecados y momentos concretos. ¿Recordáis el diluvio? El Señor se hartó de aquella generación pecadora y destruyó con un diluvio a todos menos una familia concreta en un barco. O los pecados de cada uno, los pecados en particular, las consecuencias de nuestro pecado, el deterioro que traemos a nuestra vida y cómo acortamos los años simplemente por pura dejadez y abandono y perder de vista las cosas espirituales que el Señor nos da. Versículo 11, por tanto, nos dice que debemos ser conscientes de la ira y de la indignación y deberíamos de tener un temor hacia Dios. No podéis mirar en vuestro propio estado espiritual delante de la santidad y la gloria, majestad del Señor. ¿Quién eres tú ante este Dios glorioso? Nos dice el versículo 12 que en medio de esa visión deberíamos ver de nuestro propio estado, del Dios que es siempre, de su justicia y de su ira cayendo sobre la humanidad, que deberíamos de hacer esta petición de contar nuestros días, de saber usar aquello que tenemos. Terminando el versículo 13 al 17 con una oración por más gracia de parte del Señor. Leer de vez en cuando el Salmo 90 que os ponga en la realidad, no solamente del ser humano en general, sino de vuestro propio contexto y circunstancia. Pero después de ver toda esta introducción muy liviana, muy ligera del Salmo 90, vamos a centrar nuestra atención en esa petición que hace Moisés en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Venga, hacer un análisis ahora, ver cuánto dinero tenéis en vuestros bolsillos y si resulta que habéis venido a la iglesia sin dinero o lo habéis dejado todo en la ofrenda, pensar lo que tenéis en casa, lo que tenéis en vuestras cuentas bancarias. Seguramente que lo habéis hecho más de una vez. Tenéis que pensar que si tenéis 10 monedas va a dar para poco, si tenéis 100 podréis dar un poquito más, si tenéis 1000 podréis hacer más planes para más tiempo. Todo depende, pero es muy importante que hagáis un cálculo para que podáis saber qué es lo que podéis consumir o qué podéis gastar. Habéis escuchado más de una vez con todo esto de las Navidades, de esta gente que de pronto se vuelve millonaria y se vierte el champán sobre sus cabezas, gozosos porque han recibido una cantidad considerable de dinero. No es de extrañar que personas que están con dificultades, incluso quizá en el paro, que de pronto le anuncien que van a recibir 200.000 o 250.000 euros y vienen haciendo planes y gozo. Uno parece que aquello es una fuente que no se va a agotar. Y de pronto empiezan a gastar y repartir y sentirse generosos y hacer planes. ¿Por qué no me voy a comprar un coche? ¿Y por qué no voy a comprar o cambiar estos elementos en mi casa? ¿Y por qué no voy a hacer este viaje? Y cuando se dan cuenta, porque no han hecho el cálculo apropiado, ese dinero tan considerable desaparece. Nos dicen, lo que han estudiado estas estadísticas, que un porcentaje inmenso, del 85, creo que era el 85% de la gente que recibe una cantidad considerable, en poco tiempo lo han perdido todo. No han sabido hacer los negocios, calcular, etcétera, etcétera. Pues algo parecido es el problema que nosotros los seres humanos tenemos. Salimos
Y quizás en los primeros años no hacemos cálculo, pero cuando estamos ya en la juventud empezamos a pensar, uy, tengo muchos años para vivir, muchas cosas para hacer, y tenemos un año por delante que acaba de empezar en enero y tenemos todo un año para conseguir nuestras cosas, pero si no hacemos un cálculo, si no sabemos medir, si no contamos bien los días de nuestro bolsillo, los años que tenemos por delante, nos damos cuenta que van pasando. Y que no nos ha dado tiempo a hacerlo, no hemos podido calcular. Pensábamos que los años van a estar siempre, que los días no van a desaparecer y nos damos cuenta que se gastan y que dejan de ser. Tenemos que saber contar, tenemos que saber medir. Quizá incluso en muchas ocasiones vemos más lo gastado y a veces lo malgastado. Aquellos que tenéis ya cierta edad, como la mía, y miráis hacia atrás y decimos cómo han pasado los años y cómo hemos gastado los años. Y si somos sinceros decimos cómo hemos malgastado los años. ¿Cuántos de nosotros puede haber dicho que hemos estado viviendo un tiempo prestado y que pensábamos la juventud y de pronto nuestra belleza, nuestra fuerza, nuestra capacidad ha desaparecido y decimos qué pena? ¿Cómo he malgastado mis días? O podemos mirar hacia adelante, en lo que nos queda, y podemos ver que los años que tenemos por delante nos vienen con una inmensa incertidumbre. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué será dentro de unos meses y dentro de unos años? Enfermedades, cambios familiares, cambios de carácter, circunstancias adversas o positivas que pueden venir en nuestras vidas. Estamos pensando, estamos calculando, pero tenemos tal incertidumbre de oscuridad. Hemos estado ahorrando con nuestro dinero porque queremos comprar aquel electrodoméstico para nuestra casa y de pronto surge un contratiempo que ese dinero que teníamos ahorrado para vacaciones o para el frigorífico, de pronto lo tenemos que gastar y todo cambia y todo se trastorna. ¿Con qué rapidez? Hacemos planes, pensamos, pero hay tal incertidumbre de lo que va a ocurrir mañana, de lo mismo que puede ocurrir tus años. Vamos a hacer cierta actividad, vamos a guardar nuestras fuerzas y nos puede venir la enfermedad o nos puede venir un contratiempo y todo se va a truncar. O podemos pensar que estamos muy limitados, la torpeza y las dificultades de nuestros años y de pronto encuentran el remedio para este problema y empezamos a mejorar. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo gastado, gastado está. Y si está mal gastado, lo único que podemos hacer es arrepentirnos. Pero ¿cómo usar lo que tenemos por delante? ¿Cómo pensar lo que es bueno para nosotros, lo que es necesario o lo que es urgente? Porque la diferencia es mucha. Podemos estar pensando en lo bueno que ha de ser ciertas cosas, cómo voy a emplear mis años. ¿Cuántos de vosotros pensáis, como pienso yo, cuando llegue la jubilación voy a hacer esto y esto y esto, voy a tener tiempo para aquella actividad, aquel hobby, entretenimiento? ¿Y cuántos de los que han llegado a esa jubilación empiezan a decir, es que me falta tiempo, hay tanto que hacer? ¿O cuántos de aquellos que han dicho, lo que yo pensaba hacer no lo he podido hacer por ciertas circunstancias? Si estáis reservando vuestra vida y vuestro mejor tiempo para la jubilación, no os extrañe que cuando llegue la jubilación os alcance un lumbago y os tenga doblados en vuestra casa. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo estamos preparando? ¿Cómo contamos la capacidad, la cantidad, la medida de nuestros años? Lo que nos dice el versículo 12 es: enséñanos de tal manera a contar nuestros días que, fijaros que, traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué tú y yo en esta mañana tenemos que pensar en el futuro? ¿Por qué tenemos que hacer cálculos de que, bueno, me pueden quedar quizá 20, 50 años? ¿Por qué tengo que pensar en los días que tengo para disfrutar o para trabajar o para esforzarme? ¿Por qué? No nos dice aquí es para tener placeres. La escritura no es tan mundana y Moisés, en las circunstancias en las que estaba viviendo, no acaba de pensar a ver si encontramos aquí algún paraíso en medio del desierto que podamos descansar y que podamos disfrutar cogiendo plátanos y dátiles.
No es para el placer. No está diciendo que tú y yo tenemos que aprender a contar nuestros días que tenemos por delante para gastar o consumir por el mero placer. Para adquirir riquezas. Yo sé que algunos de vosotros lo hacéis. Voy a trabajar, me voy a forzar, voy a aumentar mi cuenta bancaria, voy a hacer ciertos ahorros, voy a intentar ser más rico para que pueda tener más tranquilidad, más seguridad, los fondos de inversión y toda esa historia, si eso pudiéramos hacerlo en una gran parte. Pero no es esto lo que nos está diciendo. No es para asegurar con tus posesiones aquello que ha de venir. No es ni siquiera para fama. Algunas personas están trabajando en este mundo para dejar su nombre. Y quiero que cuando yo no esté, mis hijos recuerden. Y su trabajo en consumir los días es que sus hijos recuerden y que sus hijos sepan, o la ciudad, o le pongan una placa en cierta calle o en cierto rincón de la ciudad. Fama. Pero la Escritura no nos dice, este Salmo no nos dice que tenemos que esforzarnos en contar, en saber lo que tenemos por delante para alcanzar más placer, ni más riqueza, ni más seguridad, ni siquiera fama. Lo que nos dice es, enséñanos a contar nuestros días para alcanzar sabiduría, para ser sabios. No la sabiduría mundana y humana, sino una sabiduría divina, especial. Aquello que nos hace ser consecuentes con la información que adquirimos y cómo consumir esa información. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento literal, teórico, que sabéis las cosas, sabéis las escrituras, pero no aplicáis las escrituras. Habéis leído cierto libro acerca de las matemáticas o de geografía, pero no os sirve para nada, es mera información. Lo que nos está diciendo aquí Moisés es, yo tengo que sentarme en cierto momento, tengo que saber qué es lo que cuento por delante, cuántos años tengo para poder vivir, para poder traer sabiduría, principios y aplicación de todo ese conocimiento. No me estés escuchando simplemente para decir ya he escuchado otro sermón más en un domingo por la mañana, sino que yo quiero adquirir algo que lo pueda aplicar. La sabiduría es el conocimiento ejercido y nos dice traer sabiduría al corazón. Quizá muchos de nosotros hemos traído mucha información mental, pero la información mental, intelectual, no quiere decir, no nos va a llevar a la información moral. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es pecado, pero no aplicáis esos principios en vuestras vidas? Y no hay cambio en vosotros. Sabéis lo que está mal, pero no dejáis de hacer lo que está mal. No es meramente una sabiduría especulativa, sino experimental. No es simplemente para poder cavilar acerca de cosas, sino que lo podáis experimentar, ser sabios en contar vuestros días y en los planes que vais a hacer con respecto al futuro, para que podáis experimentar en vosotros. No es meramente una sabiduría teórica, sino práctica, que os haga ser más prácticos en la manera de hacer y de utilizar. El avaro es aquel que se pasa sus días contando sus monedas, su pequeño tesoro. Y todos los días se levanta contando, tengo 1, 2, 3, 4 monedas, 10 monedas, 100 monedas. El sabio es aquel que dice, tengo esto para poder utilizarlo de la mejor manera. Y por tanto, con mis 2, 10 o 100 monedas, tengo que pagar esta factura y tengo que arreglar este asunto y tengo que etcétera, etcétera. Hago mis planes. ¿Veis la diferencia? Los dos cuentan. Pero la diferencia es muy distinta. ¿Cómo hacéis vosotros con vuestros años? Lo que tenéis por delante. Contáis y contáis y contáis sin ningún tipo de aplicación o experiencia o algo práctico en vuestras vidas, o vuestra juventud y vuestra edad madura y ancianidad las contáis de tal forma que os haga ser muy prácticos dentro de vuestro propio corazón. Es decir, ayúdame a contar mis días para que traiga sabiduría a mi corazón, que te haga mejor persona y que te haga mejor persona delante de Dios y delante de los demás. No cuentes, no trabajes para que siempre sea lo mismo.
Nuestros años no los podemos ahorrar, no los podemos guardar en una caja, en una cuenta bancaria, se consumen, si no los usas se pierden. Y si los usas mal, lo único que vas a hacer es que día tras día te vas a arrepentir de cómo he perdido los años. ¿No os parece muy triste, por ejemplo, que muchos padres han mirado hacia atrás a sus hijos porque han estado trabajando mucho, trabajando por sus hijos, ganando mucho dinero, aumentando sus cuentas, y sus hijos han nacido, han crecido y han desaparecido del hogar, y uno vuelve hacia atrás y dice, qué pena que no he disfrutado de mis hijos, que no los he visto crecer? Tendremos que ser prácticos con lo que tenemos, tendremos que saber usar lo que tenemos, no sea que lo único que podamos hacer en el futuro es arrepentirnos de no haber sido más concretos en el uso de nuestra vida. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? Nos dice el Salmo. Leer otra vez el versículo 12. Enséñanos, ¿quién? Tú, Dios. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por supuesto que la sociedad te dice cómo gastar tus días, ¿no? Poner la televisión y constantemente va a decir las vacaciones, disfrutar, campos de golf para que podáis jugar. Nos van a ofrecer de todo tipo de diversiones y de entretenimientos, revistas completas que os dicen los programas de televisión y toda la cantidad de películas que podéis ver o las películas que podéis asistir al cine. Os va a dar entretenimiento, cómo consumir vuestros días, en los lujos y en los placeres. Por supuesto que el mundo os ofrece, os enseña cómo usar vuestro tiempo. Os va a dar muchas alternativas, todas las que queráis. Trabaja, gana. ¿Qué mejor cosa que trabajar para tener dinero, para amontonarlo en una cuenta, para que te dé no sé qué satisfacciones en el futuro? Pero cuando nosotros estamos pidiendo lecciones al buen maestro, a nuestro Dios, la cosa va a cambiar. Nos va a dar otra perspectiva, otra manera de hacer. Yo os animo, a la luz de las Escrituras, que contéis los años que tenéis por delante, porque se van a pasar, porque se consumen. Pero no busquéis cualquier maestro del mundo, no las experiencias vanas de los amigos y de los compañeros. No vayáis a preguntar a los que están gastando su jubilación jugando a los dados y a las cartas en un casino. No vayáis a esos a preguntarle. Preguntad a aquel que tiene la eternidad en sus manos. Venid a Dios y pedirle a Él. Pídele a Él que te enseñe. Por medio de la Escritura, por medio del Espíritu o por medio del sentido común. Pero que sea el Señor el que te instruye. Esto es lo que tienes. Tienes 10 o tienes 50 años por delante. ¿Cómo lo vas a usar? Pídele al Señor que te enseñe. Y que te haga tremendamente práctico en ello. Bien, después de ver esta idea general del versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, pues vamos a lo práctico entonces. Vamos a aplicar este principio. ¿Qué porciones de tiempo podemos tener? Porque cuando nos está hablando aquí de días, es un término general. Se puede traducir por tiempo o por momentos, etc. Pensemos en lo más pequeño y lo más insignificante. Un instante. ¿Cuántos instantes tenemos? ¿Cuántos segundos? Leer conmigo, por ejemplo, en 2 Corintios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. Fijaros lo que dice. 2 Corintios, capítulo 6. Porque dice, citando las Escrituras, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el momento aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Sabéis qué? Una de las mejores cosas que podemos hacer con el uso de nuestro tiempo es tener conciencia de que hay cosas que son en el instante y si no se hacen en el instante desaparecen. Que hay cosas que no podemos conservar o hacer planes para más allá. Asuntos hay en vuestras vidas que no podéis dejar pasar el momento. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de algo que ha ocurrido y porque no hemos sido rápidos en ejercer, en no actuar,
hemos perdido la oportunidad. ¿Y sabéis qué es lo más importante de todo ello? En ese instante que no podemos dejar pasar, el de la salvación, el del arrepentimiento. Por eso Pablo dice, hoy, ahora es el día de la salvación. Nunca, nunca, nunca es la salvación para el día de mañana. Porque no sabemos lo que va a haber mañana. Hay cosas que quizá lo podamos dejar para otro tiempo. Hay un libro extraordinario que me gustaría leer, pero bueno, si no lo leo hoy, lo leeré mañana o lo leeré en un tiempo de descanso del futuro. No pasa nada. Habrá muchas cosas que nosotros podamos decidir para el futuro, pero hay algo que requiere el instante, el arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente como es aceptar la salvación. Si yo te digo a ti hoy, pecador, sea quien seas, joven y mayor, que hay un plan de Dios para salvar a pecadores como tú, no porque se ignore o se aparte el pecado tiene unas consecuencias terribles. Pero nos dice la Escritura que el Señor extiende su mano y te ofrece la salvación única que es en su Hijo Jesucristo. Si en esta mañana, en esta hora, en este instante, sea quien seas, de donde vengas y las circunstancias que tengas, si en este instante tú tomas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en este mismo instante serás salvo. Pero es ahora que te proclamo el Evangelio, porque no sabes lo que te va a ocurrir cuando salgas por esa puerta. Pero lo aplicas el arrepentimiento en cualquier momento. ¿Has ofendido a tu hermano? ¿Al que está a tu lado? ¿Hay alguien en la iglesia con la que no hablas? No lo dejes para mañana. Arréglalo ahora. Antes de que vengas con tu alabanza y con tu ofrenda y traerla delante, dice, antes de hacer toda tu ofrenda delante de Dios, ve y ponte bien con tu hermano. No es algo que tengas que dejar para mañana o cuando sientas ánimo. Hoy, ahora, en este instante es el momento en que tú tienes que ir y cuando termine este mensaje, acercarte a aquel con el que no hablas y ponerte a bien, arreglar tus asuntos. Porque hay cosas que tienen que hacerse al instante. La restauración tiene que ser al momento. ¿Cuánto hemos hecho daño porque no hemos dominado el instante? Alguien nos ha dicho una palabra fuera de tono y nuestra reacción es responderle. Y le respondemos con la violencia verbal. Y nos falta el dominio propio. El dominio propio no es algo que tengamos que ejercer para cuando tengamos cierta edad o cuando pase el tiempo. El dominio propio tiene que estar ahora. Tenemos que aprender ya a que si me responden de una manera agresiva, yo tengo que callar. Tengo que aprender ya a ejercer el perdón con respecto a todo lo demás que está a mi alrededor. Las palabras fuera de lugar pueden destruir, pero las palabras que sanan en cierto momento, en cierto instante, pueden evitar mucho daño. Por eso es muy importante. A la hora de nosotros contar el tiempo, cuenta los instantes que se están pasando, porque ya no lo puedes recuperar. Y algunos de ellos son cruciales en tu vida. Si los dejas pasar, quizá pierdas aquello que sería esencial para una vida victoriosa o gozosa delante del Señor. Y si decimos eso del instante, de los segundos, y cómo van pasando día tras día, ¿no habéis visto algunas veces que cada instante, cada segundo que está pasando, miles de personas o muchas personas están pereciendo y están muriendo? Y nosotros somos parte de ese mundo. Y un día dejaremos de ser. El instante es crucial en nuestras vidas, como lo es la hora. Y entonces nosotros también a la hora de medir nuestro tiempo tenemos que pensar lo que es la hora y cómo la podemos estirar. La hora, el día tiene 24 horas, la hora tiene X segundos que estamos usando o no estamos usando, ni mucho ni poco. Pero en una hora puedes llegar tarde. Puedes perder el tren, el autobús, o puedes perder la amistad, o puedes perder la panadería que está cerrada. La hora en nuestras vidas es muy importante. Y las horas, conforme nosotros las estamos contando. ¿Cuántas horas, fijaros bien lo que digo, cuántas horas dedicas al ocio?
¿Cuántas horas dedicas a cosas inútiles? ¿Cuántas horas al día dedicas a lamentarte sin hacer nada? Si sois sinceros, tendréis que llegar y decir que a lo largo del día habéis pasado muchísimas horas delante de una televisión, o mirando vuestra barriga, o haciendo cosas inútiles que no sirven para nada. Y a la misma vez, ¿cuántas horas dedicas a tu familia? ¿Cuántas horas dedicas a jugar con tus hijos? ¿A hablar con el que está a tu lado? Y aún más serio, ¿cuántas horas al día dedicas al Señor? ¿Durante cuánto tiempo abres la Escritura? ¿No te das cuenta de que si tú haces un cálculo de solamente un día, sea cual sea el día, de solamente un día, cuántas horas has dedicado a la nada o al vacío, a perder las horas, a gastarlas en cosas inútiles, y has perdido el tiempo, las horas que deberías dedicar al Señor, a la meditación, a edificarte, a fortalecer, a tener comunión con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? La hora es muy importante y tenemos que saber administrarlas y tenemos que saber tenerlas. No podemos pensar en la eternidad si lo que estamos dejando es lo más cercano a nosotros y lo estamos consumiendo. ¿No tienes una agenda mental? Si no la tienes escrita en tu cuaderno, de cuántas horas vas a tener por delante. ¿Te has levantado a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana? ¿Y qué es lo que tienes por delante? Y vas a dejar que pasen con una rapidez, con una violencia, y no vas a poder tomar algunas para que pueda decir al final del día, ¿hay algunas de estas horas que me han sido útiles? Cuando estás ya a punto de ir a dormir y has hecho un análisis de todas las horas que han pasado, ¿cuántas de esas horas han sido útiles en tu vida? ¿Cuántas has administrado bien? ¿En cuántas horas el tiempo ha volado y cuántas de ellas tú has domesticado con tu trabajo y con tu esfuerzo? Aprende a contar las horas del día. Aprende a usarlas de manera adecuada. Pero seguimos un poquito más. Tenemos el instante, tenemos la hora. ¿Pero qué tenemos que decir de todo un día? De esas 24 horas. Tenemos que organizar y tenemos que poner las prioridades. Venga, organicemos cuál es tu prioridad. El reposo, por supuesto, podemos pensar, claro, yo no puedo trabajar, no puedo hacer la tarea al día siguiente si no descanso mis 5, 8 o 10 horas. ¿Tenemos que poner en nuestra prioridad el descanso? Claro que sí. ¿Y el trabajo? Los que tenemos que trabajar, los que tenemos que buscarnos la vida, no lo podemos obviar. Tengo que cumplir con mis deberes. Tengo que ir a mi oficina, o tengo que ir a mi despacho, o tengo que ir a mi trabajo, sea cual sea, y tengo que ejercerlo. Vale. Tengo mis horas de reposo y tengo mis horas de trabajo. Son mis prioridades, quizá, en mi mente. Pero ¿y la familia? ¿Dónde lo colocas? ¿Cuál es el orden de tus prioridades? ¿Dónde colocas la familia? Y el tiempo, el esfuerzo, el trabajo. La familia no es un entretenimiento. La familia es un trabajo, es una responsabilidad, es un deber. Sea solamente de tu esposa, o sea con una multitud de hijos. No es decir, es un tiempo vacío, no sé qué hacer, lo voy a dedicar a mis hijos. No, es un trabajo, es una responsabilidad y por tanto tiene una prioridad. Por supuesto que sí. El ocio, el entretenimiento. Todos nosotros necesitamos una siesta, necesitamos tumbarnos un rato, necesitamos tomar nuestros alimentos, disfrutar con nuestra comida, ver nuestro programa preferido. Por supuesto que sí, que necesitamos a lo largo del día un tiempo de reposo, de paseo, de ejercicio. Y en todas esas prioridades, ¿dónde ponemos la comunión con el Señor? Mirad, al uso de las 24 horas que tenéis, al uso del día completo, no es tanto la cantidad, sino la calidad. No es decir, yo si duermo 8 horas, tengo que estar en oración y lectura de la Biblia 8 horas. Por supuesto que no. Que no es la cantidad y las mismas horas. Pero ¿cómo usas esas horas? Se supone que cuando estás durmiendo no estás comiendo ni estás viendo la televisión. Bueno, hay algunos que se duermen escuchando la radio. No, el reposo es el reposo y ya está.
Y el trabajo es el trabajo. Si tú te vas a tu trabajo y estás entretenido en otro tipo de cosas, te va a decir tu jefe, no estás trabajando de manera adecuada. Trabajar es trabajar, no para estar en conversación con los amigos. Por supuesto que estamos dedicando nuestras horas a ese asunto. Es la intensidad, ese es el esfuerzo que ponemos. ¿Qué esfuerzo pones tú en la oración, en tu vida diaria? ¿Cómo lo usas? Si te estás apartando, seguramente que cuando estás viendo tu serie preferida en la televisión o tu lectura hermosa en tus libros, no te gusta que te interrumpan. Pero, ¿te molesta de la misma manera cuando te interrumpen en la oración? ¿Escoges cualquier momento para orar o buscas el momento más privado, más íntimo, más especial con tu Señor? Es la calidad, la manera en que nosotros usamos esa parte del día o el día entero. Escoge los momentos mejores para las mejores cosas. No dejes lo mejor para lo que te sobra. Mira, si tú tienes como prioridad tu familia, tus hijos, algo que sea esencial en la comunión y en la relación, escoge los mejores momentos. Si tienes que estar en conversación de las cosas importantes, no busques cuando estés con más sueño o cuando seas más indiferente a lo que te rodea. Donde tengas mejor concentración, donde tengas mejor actitud de corazón. ¿Qué consideras lo más importante y lo más necesario? ¿Dónde pones tu mayor esfuerzo? Tu mayor dedicación. Hay algunos que su mayor esfuerzo es el ejercicio físico, que es su visión de los deportes. ¿Es eso tu mayor interés? ¿Eso es lo que te va a dar más experiencia? Yo no me imagino que un día estemos delante de Dios y le podamos decir, ¿qué me presentas? Y pueda decir, me sé toda la fila de equipos de fútbol y todos los nombres de los jugadores que han pasado a lo largo de la historia. ¿Qué te sirve? No, he levantado castillos inmensos. Mis graneros están llenos. ¿De qué te sirve? Tengo un montón de experiencia, he leído un montón de libros. ¿De qué te va a servir? ¿Qué es lo más útil para ti a lo largo del día? ¿Qué es lo que te va a enriquecer? ¿No habéis escuchado más de una vez que la mejor cosa que podemos hacer, donde podemos aumentar en nuestro banco, es en los amigos? No es la mayor riqueza lo que tengáis en el banco, sino los amigos que podéis contar, por ejemplo. O la relación íntima y fuerte de la familia. No hay mejor amigo que un hermano. Bueno, tenemos un instante, tenemos una hora, tenemos un día. Es curioso que si leéis, por ejemplo, en el Salmo, vamos a mirar el Salmo 7. Hacemos un repaso. Bueno, no es el Salmo 7. No sé si era el Salmo 70. Pero nos dice el Salmo, pasar todo el día en alabanza y gloria. Pasar todo el día en publicar la justicia y los hechos del Señor. ¿No crees que puedes organizarte el día? Ya sea que estés cuidando a tus hijos, ya sea que estés haciendo tu trabajo, reposando o teniendo tu ocio, sea lo que sea que hagas, que lo hagas en alabanza a Dios. ¿No crees que esto es un buen objetivo? En que puedas consumir el día entero en cualquier actividad, todo lo que hagas, sea para la gloria de Dios. Levántate mañana con este objetivo. Tendrás que dormir, tendrás que comer, tendrás que pasear, tendrás que estar con los amigos, tendrás que hacer tu trabajo, tendrás que hacer tus cuentas, tu análisis, etc. Sea lo que sea que tengas por delante, hazlo en alabanza y en gloria al Señor. Y proclama siempre, en cualquier oportunidad, las grandezas de nuestro Dios y de nuestro Salvador. No hay mejor día consumido que el poder hablar con Dios en alabanza
y hacer las cosas que a Él le agradan, anunciando el Evangelio. Luis, ¿será 73-28? Gracias. Bueno, eres... No sé, será eso seguro. Salmo 73, 28. no, no importa. Tiene que ser algo de 7, pero me falta un número. Vayamos a la semana. Bien, tenemos cada uno de nosotros una semana. Empieza el domingo. Es algo muy importante que siempre recordemos que la semana está establecida por Dios. No lo han hecho los hombres, lo ha hecho Dios. Y ha establecido que 6 días trabajemos como Él lo hizo, y en el 7º tomemos uno para el reposo y reposar en Él. Lo dice la creación, Génesis 1, y lo dice la ley, Éxodo 20. Por ejemplo, 6 días de trabajo, ocupación y 1 de reposo. ¿Te crees tú lo que dice la Escritura? ¿Aceptas tú la sabiduría de Dios? ¿O crees tú que eres más sabio? Y que los hombres están pensando más en tu bien si te hacen trabajar 10 días. No estoy hablando de las necesidades, de las injusticias, de la crueldad del tiempo y del uso del tiempo de nuestra generación. Estoy hablando de tu actitud. Nuestra actitud es lo que dice la Escritura. Tienes 6 días, trabaja, haz toda tu faena, sal al campo, edifica todo lo que tengas que edificar, pero 1 para mí. ¿Eres tú mejor que Dios para saber lo que conviene y lo que es más importante? ¿Y si resulta que nos sometemos a lo que dice las Escrituras y en verdad lo que está diciendo Éxodo 20 es adecuado para mí? No tanto porque me lo manda y es una obligación, sino porque es bueno para mí. ¿Por qué no te piensas? Claro que tienes muchas cosas que hacer, muchos entretenimientos, muchas conversaciones, tienes 6 días para hacerlo. Pero uno de ellos para el Señor no es simplemente una opción, entre otras, sino un deber que te va a traer beneficio. Estás aquí porque ha resultado que en las circunstancias sociales en las que vivimos tienes un día que no sabes qué hacer y te vas a reunir con los creyentes a ver qué encuentras. ¿O estás aquí porque la Escritura dice, ven y adórame con el pueblo? Ensalza mi nombre con todos aquellos que han disfrutado de mis beneficios. Vienes aquí porque nos dice la Escritura y nos dice la experiencia y nos dice el sentido común que tenemos que venir y buscar el gozo del Señor para traer beneficio a nuestras vidas. Mirad, no vais a afrontar la semana mejor porque tengáis más cuenta en vuestro banco o porque tengáis más reposo en vuestro cuerpo. Vais a enfrentar mejor la semana que tenéis por delante si de verdad habéis estado en comunión con el Señor. No os va a alimentar más los mejores manjares que hayáis traído a vuestro cuerpo, o las mejores conversaciones, o los mejores programas de televisión que hayáis podido ver. Vosotros vais a enfrentar el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado mejor en vuestras vidas si habéis pasado un día en comunión con el Señor. Es la mejor manera. Utilizar bien el tiempo. No es tanto cuántos días tenéis por delante, sino cuántos días de reposo, de descanso, de domingos habéis estado en comunión con el pueblo y en alabanza al Señor. Si el Señor lo ha establecido, Génesis, Éxodo y tantos otros lugares de las Escrituras, no lo retuerzas, no lo cambies, no traigas tus propias interpretaciones, busca de verdad lo que te va a dar más aliento, lo que te va a dar más fuerza y más ánimo para el resto de las demás horas y días que tienes que consumir, es el tiempo que has consumido, que has gastado con el Señor. ¿Y qué hacemos con el año? ¿Quién de nosotros no se ha sentado a final de diciembre, con principios de enero, a planificar? 365 días da para mucho. Y como hemos dicho ya en otra ocasión, ya han pasado 24 días. Cuando nos demos cuenta ya estaremos en febrero. Febrero es corto, va a pasar enseguida. Cuando nos demos cuenta estaremos con los sudores del verano. Y podemos planificar, pero es que el año pasa. Pero es bueno que hagáis planes. Hacer planes para vuestra propia vida en este año que hemos comenzado. Pero os voy a proponer algo muy sencillo. ¿Por qué no cogéis el 2%, solamente el 2%, de este año para hacer algo
para la gloria de Dios. No os digo ni siquiera el 10%, os digo el 2%. ¿Sabes lo que significa el 2%? Una semana. Tú estás planificando y estarás diciendo, bueno, a lo largo de este año yo quiero ir a ver a mis hijos que viven lejos y quiero tomarme unas vacaciones de descanso si es que tengo las posibilidades. Y a lo largo del año voy a dedicar un trabajo a mi casa, a mi faena. ¿Ya lo estás planificando? Bueno, que lo hagas. Es decir, que a lo largo del año yo voy a hacer cosas específicas, que yo voy a necesitar estar con mi gente, terminar mis estudios, etcétera, etcétera. ¿Por qué no haces un plan donde incluyas que el 2%, aparte de esos domingos que puedas estar con el Señor y con el pueblo, el 2% para el Señor? Servir a los hermanos, irte al Senegal de misionero una semana, hacer cualquier otro tipo de obra para la gloria del Señor. 2%, una planificación. ¿Por qué no decir, voy a guardar unos días para hacer un esfuerzo de evangelismo con la iglesia en verano? ¿Por qué no voy a dejar unas horas, 2%, una parte insignificante, para poder hacer algo a la gloria del Señor con el resto de los hermanos que me quieran acompañar? ¿No crees que es un buen plan? ¿Y que puedas coger la costumbre? Bien, en el año 2016 voy a dedicar cierto tiempo a mis estudios, yo descansaré en junio, o voy a estar trabajando porque tengo que buscar la vida, o esforzarme en un trabajo mejor porque ahora quizá pueda estar en paro. Voy a intentar tener unas vacaciones, un día de reposo, me voy a ir al pueblo, quiero ir a arrancar unas olivas, en fin, yo voy a estar haciendo mis planes. ¿Por qué no incluyes al Señor? ¿Por qué vas a dejar pasar 365 días sin haber incluido algo especial para la gloria del Señor y el contexto de la Iglesia? No unas insignificantes horas que te sobran. El Señor tiene mala perspectiva de que le des lo que le sobra, lo que te sobra. Los restos no agradan mucho al Señor, por eso elegía los mejores corderos, las primicias. Ninguno con defecto. No digas, no sé qué hacer a lo largo de este año, de próximos días, de mi jubilación. No sé qué hacer con ello. Voy a darle unas cuantas horas o días al Señor. Sino voy a coger la mejor parte, aunque sea corta, pero intensa, para el Señor. Y que en el 2016, 2017, 2018, hasta que te lleve el Señor al 2020, al 2030, puedas llegar y decir, he consumido un montón de horas en honrarle y alabarle. Un 2%, 2 de 100. No es mucho. Vale, el instante, la hora, el día, la semana, el año y toda tu vida. Todas las etapas. Bueno, la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, casi todos, hemos pasado ya la infancia, el tiempo de la ignorancia y del aprendizaje, de la dependencia. Cada vez nos da la sensación de que los niños dejan de ser niños más rápidamente. Viene la juventud. Nos dice la Escritura de Eclesiastés, recordáis, en el capítulo 11, de que la juventud es la del gozo y la alegría. Alégrate, joven, los días de tu juventud, etcétera, etcétera. Es el tiempo de la preparación, de los planes, de la fogosidad, del ánimo, etcétera, etcétera. Y nos entristece cuando podemos ver que algunos de esos jóvenes lo pierden por diferentes circunstancias. Bien. Es el tiempo de prepararnos, de organizarnos jóvenes, hacer ya los cálculos, pensar qué va a ser de vuestra vida, qué carrera queréis hacer, qué oficio queréis ejercer, etcétera, etcétera. Y vendrá después la madurez, la edad adulta, es decir, la de la ocupación, la de los afanes, la de las responsabilidades y responsabilidades sobre otros. De pronto el joven se ha convertido en padre y el padre tiene a sus niños y ya no simplemente es trabajar para él, sino es que es trabajar para la esposa o para la familia y para los hijos, etcétera, y vienen las responsabilidades, el hogar, la hipoteca, etcétera, y nos llenamos de responsabilidades. Lo tenemos por delante. Llega la ancianidad, años duros. Nos dice también Eclesiastés, los años duros, físicos y emocionales. De conclusión, de análisis, ya nos queda poco, hemos llegado ya casi a nuestro destino, pronto parará el tren en nuestra estación. Cada etapa tiene su momento de dificultades y tiene su momento de gloria. ¿Dónde estás?
¿Te consideras todavía en la parte de la juventud, estás en la de la madurez o estás ya de la ancianidad? No importa. Pero mira, cuanto más estés avanzado, más podrás hablar de recordar, de tener, de lo que pasó, de las estaciones que han ido pasando a ti. Pero organízate. Cada uno de nosotros, si es la voluntad de Dios, tendremos que pasar por estas etapas. ¿Estás preparado? O sea, si el joven se tiene que preparar para la madurez, ¿lo estás haciendo? Si el de la madurez se está preparando para la ancianidad que va a llegar, ¿lo estás haciendo? ¿Estás buscando todo lo que es la parte adecuada en el momento en que te encuentras? Es lastimoso cuando ancianos quieren parecer jóvenes. Y es lastimoso cuando niños quieren ser mayores. Cada época, en sus circunstancias, cada etapa a lo largo de la vida. No quieras ir rápido. Usa lo que tienes, lo que el Señor te ha puesto, lo que ahora te encuentras a tu alcance. Y úsalo bien. Cada etapa tiene su momento bueno, como puede tener también sus dificultades. Pero nos queda algo. Nos queda la eternidad. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón. Déjame que termine de esta manera, contando los días. Enséñame a contar los días para que traiga sabiduría a mi corazón. ¿Por qué no cuentas acerca de la eternidad? Mira, tú le podrás estar dando mucho valor a este tiempo, a estos años. Lo podrás disfrutar. Si eres joven, disfruta, claro que sí. Y si eres maduro, haz tus planes, cumple las cosas. Por el bien de tu familia, por el bien de tu gente, estupendo. Si has llegado a la jubilación, disfruta de la jubilación. Disfruta de los tiempos de paseo, de pesca, etcétera, etcétera. Pero piensa en la eternidad. ¿Estás preparado para la eternidad? ¿Y si resulta que todo tu esfuerzo, todo tu gozo, toda tu alegría la has consumido aquí y no estás preparado para el día que te llegue? ¿No te dará pena de que hayas consumido tanto esfuerzo para algo que perece y que no te hayas preparado para algo que continúa? La eternidad de la que está hablando, de la que tendríamos que pensar, es en una eternidad para bien, una eternidad para mal. No pienses, porque no lo dice así la Escritura, de que cuando tú fallezcas ha acabado todo. No ha acabado todo. Vuelvo a decir, y nos ha dicho el Salmo 90, que esto es un tiempo para que tú analices, un tiempo para que tú pienses, que te des cuenta de dónde estás y de qué es lo que te viene arriba, o de qué es lo que te va a venir a tu vida. Si tienes eternidad en tu corazón, si sabes que estas cosas no se van a acabar aquí, que hay una continuidad después, ¿estás preparado? ¿Cómo estás usando todo este esfuerzo tuyo? ¿Cómo estás contando tus días? ¿Vas a dejar que pase este domingo, y que pase esta semana, y que pase este año, y que pase esta etapa de tu vida, y tú no estás preparado? Y cuando te pongan delante de ti todo lo que va a ser de ti, toda la eternidad, y tengas que escuchar de la parte del Señor, apártate de mí, que no te conozco. ¿No crees que lo que nos está diciendo Moisés en el Salmo es que aprendas a contar y a administrar y a organizarte y a preparar el equipaje para lo que ha de venir después y que no tiene fin de días? ¿No crees que lo más adecuado es que aun cuando te cueste y tengas que dejar parte de esa diversión y de esa glotonería humana y mundana, puedas preparar tesoros en el cielo donde el orín no llega ni corrompe tus tesoros? ¿No crees que es mejor que te organices, aun cuando te cueste estar mucho aquí, para que tengas preparado y seguro lo que es eterno y no es perecedero? Sal de este lugar y vive tu vida, cuenta tus horas, disfruta cada instante, pero ten en cuenta que siempre tendrás que dar una respuesta al Señor y quizá tu alma no está preparada. Amén.